Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Ir Consiglieri. Gracias al favor de sus preguntas, dudas y toda la interacción que nos han hecho favor de hacer. Vamos a hablar de... Qué gran cúmulo de dudas, qué gran cúmulo de preguntas tenemos ahora. Las hemos sintetizado en las siguientes. Primera pregunta, por favor. ¿Cuándo salió el artículo 15D del Código Fiscal de la Federación? Recordemos nosotros que en el decreto publicado el 23 de abril de este año 2021, ahí se incrusta esa reforma al Código Fiscal de la Federación con una vigencia a partir del 1 de agosto y después posteriormente con una reforma se va, en lugar del 1 de agosto, se corre para el 1 de septiembre. Entonces está vigente desde el 1 de septiembre, pero fue publicado 23 de abril. Siguiente pregunta, por favor. ¿A quién se refiere con el artículo 15D en el Código Fiscal? Se refiere básicamente al tema tan trillado de la cuestión de la subcontratación laboral. Aquí nosotros encontramos una situación muy importante, ya lo hemos mencionado, el tema del contenido de la primera fracción segunda, es decir, la simulación de la relación laboral, pero el énfasis que se le pone a su penúltimo párrafo, que se refiere completamente al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, está regulando el tema de la subcontratación y hay que tener mucho cuidado con ello porque trae consecuencias delicadas. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué implicaciones trae para quienes solamente atienden los supuestos de la fracción primera y segunda del artículo 15D del Código Fiscal? Tengan mucho cuidado. El aspecto fundamental de esa fracción primera que nos refiere el enviar nuestros trabajadores con un tercero que llegue a ofrecernos las perlas de la Virgen a través de una planeación, supuestamente, que nosotros accedamos y después regrese ese mismo personal con nosotros, es una simulación laboral clarísima. El segundo supuesto es que traigamos personal que haga la actividad primordial de nuestras actividades dentro de nuestras empresas. Ese era otro supuesto que marca ese código. Pero el párrafo que está inmediatamente después de estas fracciones 1 y 2 de ese artículo 15D nos enfatiza que hay que cumplir no solamente el tema del objeto social, actividad preponderante, sino la cuestión de haber obtenido previamente el REPSE. Y esa situación es la parte más complicada en donde todas las empresas que tengan ese tipo de situaciones se ven involucradas. Siguiente pregunta, por favor. ¿Por qué mencionas que se refiere a todas las actividades cuando mencionas el artículo 15D del Código Fiscal? Nos referimos a algo muy completo, porque el Código Fiscal está más o menos claro, pero al incrustarse el tema del cumplimiento del REPSE, de ese registro que otorga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, involucra completamente todo tipo de actividades, ya lo hemos reiterado. El tema de todos aquellos que realizan instalaciones, mantenimiento, supervisión, etcétera, implica necesariamente que tengan que obtener el REPSE, independientemente de que después no choque con el objeto social, las actividades, etcétera. Entonces, a eso nos referimos. Si yo tengo una actividad que no tenga nada que ver con mandar personal, que estén atendiendo a domicilio, etcétera, puede ser todo a través de la cuestión remota, pues obviamente que no tengo esa obligación. Pero si tengo que hacerlo, tenemos que cumplir con esos requisitos del REPSE. Y ahí tiene la repercusión fiscal de la cuestión de los famosos comprobantes fiscales, si son o no deducibles, si son o no acreditables las contribuciones trasladadas en la misma. Entonces, por eso nos referimos que prácticamente le opera a muchas actividades que nada tiene que ver con la prestación de personal, sino con la prestación de servicios a través de su personal, que no es lo mismo. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuándo inicia su vigencia ese artículo 15D del Código Fiscal? Como ya lo mencionamos, esta vigencia original era el 1 de agosto, se difiere para el 1 de septiembre y ya lo tenemos vigente en estos momentos. Así es que hay que cumplirlo. Siguiente pregunta, por favor. ¿Tiene consecuencias penales incumplir con ese artículo 15D? Claro, en el paquete de reformas que hubo del 23 de abril es muy importante resaltar el hecho de que viene implementada una adición al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación que se refiere al tema de la defraudación fiscal y de manera muy clara señala precisamente el cumplimiento de los requisitos del 15D y dentro de ellos obviamente pues va el 15 de la Ley Federal del Trabajo. Por eso es muy importante, por eso enfatizamos de que urge que se aclaren las cuestiones, porque quien no tiene nada que ver con la prestación de personal se está viendo involucrado en una situación sumamente delicada
y que desafortunadamente está fomentando una parálisis en las actividades y puede inclusive generar un vicio no deseado, como es la informalidad, que se haga por fuera, etcétera, y empezamos con problemas adicionales a algo que no tenía por qué creerse, simple y sencillamente por la falta de claridad y la falta de congruencia de la normatividad vigente. Siguiente pregunta, por favor. ¿Los servicios de taxis son sujetos al REPSE? Esa es una pregunta excelente, porque entonces si tenemos el mismo principio de que el taxi debe de tener o no el REPSE, en primera, soy usuario normal, es decir, una persona sin ninguna actividad; en segunda, si son taxis ejecutivos; en tercera, si es un sitio, etcétera, van, reciben al pasajero y lo llevan a su destino. ¿Cuándo estuvieron bajo la subordinación? Nunca. ¿Cuándo estuvieron bajo la dependencia? Pues nunca. Simple y sencillamente son actividades, porque entonces llegaríamos al extremo de que hay otras actividades similares, y vamos a hablar concretamente de las aerolíneas que también tuvieran que tener el REPSE. ¿Por qué? Porque me están llevando de México a Guadalajara, de algún otro lugar, etcétera, etcétera, y eso genera un criterio completamente ambiguo. Por eso es importante que las reglas sean claras y que, independientemente de que las autoridades quieran o no hacerlo, los tribunales van a tener que hacerlo en un momento determinado. Ya mencionamos las oportunidades para hacerlo. Recuerden contra qué se quieren pelear, cuenten sus términos legales para que pueda ser procedente su medio de impugnación. Por antecedentes, sabemos que la Corte normalmente lo que pide es el primer acto. Normalmente la primera cuestión de la publicación se ve muchas veces desvirtuada porque se maneja el tema de la falta de afectación jurídica. Pero si hablamos nosotros de un acto más concreto, la Corte debe de abocarse en un momento determinado a la violación inmediata que hay a los derechos fundamentales, como es los derechos humanos, y, segunda parte, todo lo que se refiere a las famosas garantías individuales. Todo el primer capítulo de la parte dogmática de nuestra Constitución. Recuerden, los derechos humanos se encuentran consagrados y defendidos en el artículo 1 del Pacto Federal. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuántos requisitos hay que cumplir conforme al artículo 15D? Eso es muy importante. No se me pierdan, no se me confundan. No crean ustedes que simplemente porque ya no cumplí, ya no incurrí, en el tema de las fracciones 1 y 2 del artículo 15D del Código Fiscal de la Federación, ya me salvé. Falta el requisito más delicado de todos, que es el REPSE. ¿Por qué es el más delicado de todos? Porque para obtenerlo tengo que tener y someterme al criterio de las autoridades. ¿En materia de qué? ¿En materia de los trámites? No. Estamos viendo que hay muchos problemas con muchas entidades que están buscando su REPSE. Hay muchos rechazos. Estamos viendo también con alarma que hay opiniones favorables de X autoridad, y por ahí nos comentaron, en donde dice, está bien, pero por ahí tienes una contingencia. Por fin, ¿estoy bien o estoy mal? Eso deja incierta la situación. Y vamos a tramitar el REPSE. Y la otra cuestión más importante, ya tengo el REPSE, pero ahora recuerden ustedes que hay una limitación para ver con quién contrato. Tengo que ver objeto social, actividad primordial, y no tener problemas de ninguna naturaleza que generen un riesgo completamente laboral inicial, porque es el primer ordenamiento, en cuanto a aplicación, y después vienen las consecuencias de carácter fiscal, y recuerden también las penales, al tipificarse esto como una defraudación fiscal. Entonces tengan mucho cuidado qué están haciendo, cómo lo están haciendo, para evitar incurrir en algún incumplimiento de ley que tenga unas consecuencias desafortunadas para aquellos que por omisión o por intención llevan a cabo esta situación. Como siempre, agradecemos que nos apoyes, por favor, y nos vemos en la que sigue.